Bienvenidos a nuestro curso de nutrición en el embarazo. Hoy vamos a ver la sesión 1, sobre todo con lo que tenemos que cuidar en el abordaje nutricional de nuestra paciente embarazada. Y el día de mañana lo vamos a estar trabajando en un caso clínico para poder establecer ahí todos los parámetros que necesita. Bienvenidos, buenas noches a cada uno de ustedes. Entonces, pues vamos a iniciar la primera parte de esta parte de nutrición en el embarazo. El embarazo y la nutrición. Bueno, ¿qué es lo primero? Recuerden que el embarazo es una etapa vulnerable de la mujer respecto al estado nutrimental, porque la mujer no solamente tiene que cubrir sus necesidades nutricionales, sino también las del nuevo ser, ¿no? Este pequeñito que se está formando, y básicamente sabemos que esta síntesis o este nuevo pequeñito va a necesitar que su mami se alimente adecuadamente para poder formarse adecuadamente. El estado nutrimental de la mujer antes del embarazarse va a influir en gran medida en el desarrollo de nuestro bebé, de este feto, pero también lo que ella está haciendo durante el embarazo va a influir para el desarrollo de este pequeño. Entonces es bien importante hacer una evaluación de cómo se encuentra la mamá. Lo ideal es tenerla previo a embarazarse, pero si ya llega la mujer embarazada, pues también hay que evaluar adecuadamente sus necesidades y su estado nutrimental. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a evaluar? Recuerden que necesitamos los datos antropométricos. Vamos a evaluar la composición corporal de la mujer que está en el embarazo. Es indispensable obtener los bioquímicos. Aquí sobre todo le hacen los exámenes prenatales. Los exámenes básicamente pues se tienen que estar repitiendo alrededor de al menos cada 2 meses para saber cómo se están evaluando los nutrimentos y cómo está en forma general trabajando o básicamente tanto el desarrollo del bebé, ¿no? Como cómo está metabolizando la mamá los nutrimentos. Clínicos, aquí hay que estar identificando todos los excesos, deficiencias que pueda presentar nuestra mujer embarazada. Hay que estar también estableciendo como algunos parámetros que ella necesita conocer en cuanto a aquello que necesita de urgencia trabajarse y sobre todo cuando necesita ir al hospital. Dietéticos. Aquí nos vamos a detener mucho en la parte dietética, porque básicamente durante todo su embarazo hay que acompañarla enseñando qué alimentos tiene que consumir, evaluando los hábitos que ya tiene, mejorando los hábitos, los horarios de alimentación, la selección de alimentos durante toda esta etapa. Y pues recuerden, ¿no? Principalmente en el primer trimestre nos vamos a encontrar con las náuseas, ¿no? Problemas para poder alimentarse adecuadamente. En el segundo trimestre, pues cambios, sobre todo en el tracto gastrointestinal, en el hábito en cuanto a poder ir al baño, y en el tercer trimestre, pues nos vamos a enfrentar, ¿no? A que ya le es imposible comer cosas muy copiosas, vamos a tener problemas tal vez de acidez, problemas también para poder ir al baño. Entonces, todo esto lo tenemos que trabajar y va a tener un buen desenlace este embarazo si tiene una buena alimentación. Y lo más indispensable, pues, es tener el diagnóstico para iniciar el tratamiento. Recuerden que el diagnóstico nutricional tiene que ir en base al problema que encontremos en nuestra paciente, ¿no? Tal vez es un problema de baja fibra, ¿no? Un problema específicamente en la selección del alimento o exceso en el consumo de alimentos, y de ahí van a partir las metas que tenga ella. Entonces, en la mujer embarazada, la historia específicamente nutricional tiene que ir con todos los indicadores, ¿no? Consumo de alimentos, hábitos alimentarios, factores psicosociales, sus antecedentes heredofamiliares, ¿no? Aquí antecedentes patológicos, personales, específicamente si es su primer embarazo, segundo, tercer embarazo, si previamente ya dio lactancia materna, si no se ha dado lactancia materna, si ella sufrió algún problema en sus embarazos anteriores. Si es su primer embarazo, pues también tenemos que darle mucha educación nutricional, ir preparándola también para la lactancia. Hay que hacer exploración física. En la evaluación antropométrica sí se tiene que medir precisamente el peso. Vamos a tener una parte importante que es el peso pregestacional. O sea, este peso antes o previo al embarazo es un punto de partida para poder estar evaluando cómo va el incremento de peso durante este embarazo.
y vamos a sacar el índice de masa corporal gestacional. Específicamente sí va a subir de peso, pero hay parámetros específicamente para nuestras mujeres embarazadas. Vamos a estar midiendo también lo que son algunas circunferencias, sobre todo para estar estableciendo, ¿no? Si nuestra mujer embarazada no tiene pérdida de la masa muscular, si la mujer embarazada tiene un adecuado aumento de peso y si no estarlo trabajando con sus metas nutricionales. En la composición corporal, pues aquí, sobre todo en el embarazo, recuerden que sí, nuestra mujer va a aumentar depósitos de grasa, esto es normal debido a las hormonas, y porque también en la química sanguínea vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, los triglicéridos que se elevan conforme al trimestre. Hay que estar analizando con mucha frecuencia el examen general de orina porque tienden, ¿no? Las mujeres embarazadas se acortan los uréteres y pueden tener infecciones en vías urinarias. Entonces, todo esto también, ¿no? Pese a que puede tener o no tener un tratamiento farmacológico, nosotros lo podemos cuidar por medio de su alimentación, específicamente de la selección de alimentos, de lo que tiene que ingerir, y vamos a estar trabajando con todo su evaluación del estado nutricio en estos mesecitos del embarazo. Vamos a ver problemas en la malnutrición materna. Recuerden que aquellas mujeres que no tienen una buena alimentación pueden tener una malnutrición durante el embarazo, ¿no? Y puesto que puede ocasionar nacimiento pretérmino. La mujer no va a tener un buen desenlace en cuanto a las semanas de gestación esperadas y puede tener un nacimiento pretérmino, ¿no? Que es un bebé prematuro que va a tener problemas específicamente durante el desarrollo también, durante la lactancia, durante pues toda la parte de la niñez, ¿no? Entonces, estos nacimientos pretérmino contraen riesgos y también afectaciones de largo plazo a los pequeñitos. Puede encontrarse también la anemia materna. Recuerden que durante la lactancia materna, pero también en el embarazo vamos a necesitar mayor cantidad de minerales. Uno de ellos es el hierro. Entonces, la mujer se puede empezar a encontrar con problemas de anemia. Es importante que nosotros enseñemos qué grupos de alimentos tienen o que se esté cuidando la suplementación con hierro en esta parte del embarazo. Preeclampsia, eclampsia, también son problemas que se pueden encontrar debidos a una mala alimentación durante esta etapa. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a nuestras mujeres a cuánto sodio consumir, cuidar también lo que sería precisamente aquí los líquidos, ¿no? Específicamente la selección de alimentos, el tipo de grasas que nos va a ayudar a poder mediar lo que es la preeclampsia o la eclampsia en nuestra mujer embarazada. Hay complicaciones también posparto que puede tener nuestra mujer, pero si tiene una buena alimentación, vamos a tener un buen desenlace. Si no, esta malnutrición materna puede llevar a una hemorragia materna, una alteración del crecimiento y desarrollo del pequeñito, una resistencia materna a la insulina y por lo tanto, pues también el pequeño puede empezar, ¿no? Nacer con una resistencia a la insulina, que el bebé nace y empieza a caer la glucosa. ¿Por qué? Pues porque hay problemas en cuanto a la metabolización. Entonces ya nos trae problemas metabólicos a aquellas mujeres que pueden tener algún problema de diabetes gestacional. Si no tienen un adecuado cuidado, sus pequeños no es que desarrollen la diabetes, pero sí hay problemas en cuanto a el metabolismo. El cretinismo, ¿no? Aquí deficiencias, por ejemplo, de yodo durante el embarazo. Recuerden que la mujer embarazada va a depender de sus depósitos de yodo, de la ingesta de yodo, para poder estar produciendo las hormonas tiroideas que va a necesitar nuestro pequeño, ¿no? El feto en los primeros meses hasta que él sea suficientemente capaz de poder producir sus propias hormonas tiroideas. Entonces, es muy importante estar cuidando también la ingesta de yodo durante esta etapa para evitar una malnutrición. También tenemos defectos del nacimiento, ¿no? Función cognitiva y de conducta, si hay una deficiencia sobre todo de nuestros DHAs, ¿no? Omega 3, ¿no? Nuestro EPA puede llevar también a defectos en la función cognitiva y de conducta en nuestro pequeñito. Complicaciones fetales y neonatales, recuerden que también tenemos problemas en lo que es el desarrollo o una malformación por deficiencia de folatos, ácido fólico es indispensable.
que la mujer previo a embarazarse, durante el embarazo y en la lactancia materna esté consumiendo su ácido fólico. Entonces, hay efectos negativos, sí, cuando hay una malnutrición materna. Entonces, tanto la subnutrición como una hipernutrición sobre la madre y el lactante es indispensable que lo estemos cuidando. Es un punto de partida para cuidar a aquellas mamás. Entonces, la evaluación nutricional en el embarazo, como dijimos, va a llevar toda la historia clínica nutricional, la exploración física, la evaluación antropométrica. Hay que cuidar mucho en lo que es la exploración física, esta salud bucal y en el último trimestre, sobre todo, la formación del pezón. Hay que preguntar, hay que tener también nuestras imágenes o incluso nuestros proyectos, ¿no? Donde estemos enseñándole cuál sería un pezón bien formado para que ella empiece a cuidar esta parte y si no, también ayudarle con ejercicios para la formación de este. La evaluación antropométrica, pues acuérdense que el peso previo al embarazo es indispensable. Hay que medir circunferencia de brazo, índice de masa corporal gestacional. Es importante estarlo evaluando, así como el aumento, ¿no? La predicción de cuánto peso tiene que aumentar durante el embarazo nuestra paciente. Antecedentes heredofamiliares es indispensable en nuestras mujeres embarazadas, sobre todo si sus mamás padecieron diabetes gestacional, algún problema de preeclampsia, algún problema de función tiroidea. Tenemos que estarlo cuidando en todos estos antecedentes, ¿no? Alguien de su familia tiene o no tiene. Patologías presentes en la familia, la presión arterial, ¿no? Cuidarla consulta tras consulta, los estudios de laboratorio. Hay que estar cuidando también su frecuencia de consumo de alimentos, porque hay algunas pacientes que pueden desarrollar pica durante el embarazo, ¿no? Estos antojos anormales o quieren estar consumiendo, pues también puede hablarnos de deficiencias en su alimentación. Entonces, vamos a iniciar con los antecedentes de alimentación y de nutrición en el embarazo, en esta mujer embarazada. Es indispensable que ustedes sepan que en el nivel socioeconómico, el estilo de vida y las creencias respecto a la salud son muy importantes. Entonces, para que ustedes puedan dar un menú, una educación nutricional, va a depender mucho el nivel socioeconómico de nuestra paciente, o sea, en la capacidad adquisitiva que tenga respecto al grupo de alimentos. Sabemos que actualmente tenemos mucha inseguridad alimentaria, o sea, no todas las personas son capaces de tener acceso a todos los alimentos, a todos los grupos y que a veces para ellos comer ciertos alimentos puede ser un lujo. Estos antecedentes de alimentación durante el embarazo tienen que cubrirse en cuanto a ustedes conozcan el estilo de vida, creencias y actitudes respecto a la salud de la embarazada, porque muchas veces nosotros podemos decir, este alimento es buenísimo para ti, pero su nivel socioeconómico o adquisitivo no es capaz, ¿no? Y sobre todo depende del lugar donde se esté desarrollando nuestra mujer embarazada. Y entonces tal vez para ella, en cuanto a sus creencias y estilo de vida, sea mucho más importante tal vez ir preparando lo que son las compras de la ropa del bebé, a decir, bueno, me compro tal vez un omega o me compro calcio. Entonces, aquí es indispensable que ustedes les enseñen en la educación nutricional que tienen que aprender a cuidarse, ¿no? Hay que identificar si hay problemas percibidos de nutrición o alimentación. Aquí también va como específicamente los TCAs, ¿no? El trastorno alimentario que pudiéramos desarrollar o que pudiéramos percibir en las mujeres embarazadas, sobre todo por el aumento de peso. Sabemos que hay mujeres que se cuidan muchísimo, que tienen específicamente una imagen, ¿no? Guardada de ellas, estos cambios en su cuerpo que van a suceder durante esta parte del embarazo, pues también tienen o van unidos junto a la alimentación. Entonces, identifiquen muy bien si hay mujeres en riesgo de padecer un TCA, porque me ha pasado, ¿no? Durante las consultas que no quieren subir de peso, que empiezan a ver que les crece la pancita y están embarazadas, pero esto ya les afecta en cuanto a su salud mental. Entonces, observancia de una dieta especial, aquí, por ejemplo, a las pacientes que tienen algún tipo de alergia o intolerancia a alimentos, si tienen aquí específicamente una dieta vegetariana, vegana, ¿no? Hay que identificar si tienen algún tipo de alimentación, pues también se tienen que cuidar todos los nutrientes y vamos a ver, ¿no? También en cuanto a la vivienda, transporte, la disponibilidad de alimentos es en su localidad, específicamente pues también ver en cuanto a la economía, ahora sí que su capacidad para estarse haciendo estudios o estarnos visitando, sobre todo si son mujeres embarazadas, tenemos que armar un paquete para embarazo.
A veces, pues sí hay que estar modificando en cuanto a los costos, ¿no? Esta parte, yo siempre les digo, el costo de tu consulta debe de ir de acuerdo a lo que te estés desarrollando. Si es consulta online, pues también te tienes que ir como a ver los costos específicamente que se están estableciendo. ¿Por qué? Porque esto también es importante, que ella pueda estarlo pensando, o aquellas chicas que están pensando en embarazarse, estas mujeres que están empezando a embarazarse, pues también sería bueno empezar a recibir educación nutricional previo al embarazo sobre los cambios que tendría que hacer durante este embarazo y pues estar previendo que también es una inversión, ¿no? A largo plazo, es una educación que se necesita porque pues ya va a depender otro ser de lo que respecta a su capacidad en cuanto a la alimentación. Y pues también, ¿no? Estarlas trabajando durante lo que es nuestra alimentación complementaria, pues también es importante. Antecedentes étnicos y culturales, ¿no? Sobre todo lo que es la religión. Recuerden que tenemos ciertas religiones que prohíben ciertos hábitos o consumo de grupos de alimentos. También estamos conocerlos en nuestra paciente. Pautas de vida en el hogar y de las comidas, específicamente si alguien le puede cocinar. Recuerden que el primer trimestre muchas veces nos vamos a encontrar en las náuseas. Entonces también si tienen o pueden tener alguien que les ayude a evitar los olores de la comida o solamente comer en vez de cocinar, pues también son importantes. Y actividad física apropiada. En el embarazo se puede hacer actividad física, hay que romper el mito de que tienen que estar sentadas o que no deberían estarse moviendo, porque la actividad física la beneficia a ella y beneficia también al bebé. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo nutricional en la mujer? Aquí, sobre todo, específicamente en la mujer embarazada, si mi paciente, previo a estar embarazada, estuvo consumiendo anticonceptivos orales, pues podría llevarnos a vigilar que hay un riesgo de alguna deficiencia de nutrientes. Si también tuvo trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia, o en la etapa adulta y ahorita dice que no tiene, también tenemos que eso pueden ser situaciones de riesgo en cuanto a nuestro abordaje. Deporte excesivo, ¿no? O aquellas pacientes que están acostumbradas a hacer mucho deporte también puede ser un riesgo nutricional para nosotros, pero tenemos que estar prestando específicamente atención a cómo se está comportando, ¿no? Y que pueda cumplir tanto su necesidad para su cuerpo, para el pequeñito y también, ¿no? Si se requiere calorías extras por el deporte que está realizando o los nutrientes que requiera este deporte. El sedentarismo, como les mencionaba, también nos lleva a un riesgo nutricional porque ella debería de estarse moviendo, nuestra mujer embarazada, aquellas que tienen o que siguen dietas no convencionales, que pueden o han consumido o han mantenido el consumo de tabaco y alcohol, café durante previo al embarazo y ahorita pues también les cuesta trabajo esta parte del embarazo. Algunas enfermedades hormonales como el hipotiroidismo también es algo que se tiene que cuidar, sobre todo si sabemos que le costó trabajo poder llegar a este embarazo, pues también estas enfermedades hormonales tienen que estarse cuidando, tiene que estarse cuidando la cantidad de hormonas tiroideas para que pueda tener un buen desenlace. No solamente es que ya tengo éxito y se embarazó, ¿no? También es el seguimiento durante el embarazo. La dentadura, como les mencionaba, es importante también cuidarla. Nos habla de deficiencias. Mujeres, ¿no? Adolescentes embarazadas. Sabemos que ya encontramos mujeres en 14, 15 años que todavía no terminan un desarrollo y pues también hay que cuidar que tengan los nutrientes necesarios para seguir creciendo, desarrollándose y alcanzar, pues ahora sí que su desarrollo óptimo, pero también los del pequeño. Estas reglas abundantes, el estrés, alteraciones del peso o el estreñimiento son situaciones de riesgo en las cuales tenemos que concentrarnos o identificar. Problemas fisiológicos, como les mencionaba, ¿no? A estas estrategias que tenemos que conocer o cómo le tengo que ayudar yo a mi paciente. La náusea, el vómito, la diarrea, el estreñimiento, reflujo gasoesofágico, cambio reciente del peso, son problemas nutricionales a los que nos vamos a enfrentar y a los que ustedes tienen que ayudarle a solucionar a la paciente, ¿no? O sea,
¿Qué estrategias les vamos a dar para evitar las náuseas, no? O cuando se presente el vómito. Si la paciente tiene diarrea, pues cuidar su alimentación en específico. Son cosas que tienen que aprender o que tenemos que estar cuidando en cuanto a la educación de nuestra paciente. Entonces, aquí la nutrición va en cuanto a los grupos de alimentos o nutrimentos que les tenemos que enseñar. El nivel de apetito también es importante en nuestra mujer embarazada, si hay una gestación múltiple, ¿no? Aquí si gemelos trillizos que pudiera tener. El consumo de productos lácteos, ¿no? Recuerden que nos van a dar calcio, vitamina D, vitamina B12, ¿no? Algunos alimentos. Hay que ver en cuanto a los grupos de alimentos o sospechar en los grupos de alimentos que no está consumiendo o careciendo deficiencias de vitamina. Frutas, verduras, ¿no? Son los principales que nos van a dar folato, vitamina C, fibra, magnesio. Entonces hay que darle variedad en cuanto a estos grupos de alimentos. Granos enteros es bien importante para la cantidad de fibra, de absorción de nuestros vitaminas del grupo B, ¿no? Como el ácido fólico, la B9, la B6 específicamente, y alimentos proteicos. Tenemos el hierro, zinc, ¿no? Específicamente el yodo, donde en alimentos es precisamente que tienen proteína, no solamente nos van a dar proteína, también recuerden que nos dan minerales y nos dan vitaminas que van a permitir una buena funcionalidad y sobre todo desarrollo del feto. Problemas médicos. Aquí, actualmente es por lo que más nos visitan desafortunadamente, el problema de preeclampsia, el problema de diabetes gestacional durante el embarazo, el peso bajo o un alto, pues recuerden que también el exceso de peso o la obesidad durante esta etapa, pues también no es un buen predictor en cuanto a la finalización del embarazo. Entonces son problemas médicos donde ya por norma requieren seguimiento nutricional, ¿no? Alguna enfermedad crónica, el uso de fármacos y la salud bucalodental también tiene que considerarse como problemas médicos en nuestra paciente embarazada. Otras sustancias, ¿no? Entonces aquí también hay que enseñar a nuestra mujer, ¿no? Con COVID se puso muy de moda saber dónde comes, cómo cocina, ¿no? Si desinfectan, etcétera. En esta parte del embarazo, recuerden que la mujer es una etapa vulnerable porque suele ser vulnerable a adquirir, ¿no? Alguna enfermedad, alguna infección o intoxicarse. Aquí tenemos, por ejemplo, por el pescado, ¿no? Es importante saber qué pescado comer porque si no tenemos un buen pescado, pues puede tener exceso de mercurio o contaminantes que pueden ocasionar un problema a nuestra mujer embarazada. Exceso de cafeína, ¿no? Aquí específicamente más de 2 tazas de café al día es algo que va a excitar el sistema nervioso de este bebé en desarrollo y pues puede también traer alteraciones en cuanto a la estructura cerebral, que puede ser que el paciente o el bebé pueda padecer un TCA, ¿no? Algún problema ahí o un TDA en cuanto a esta sinapsis específicamente. El alcohol, el tabaquismo, o pues también tenemos aquí patógenos transmitidos por alimentos, ¿no? Como Listeria monocitogenes, el Toxoplasma gondii, ¿no? Específicamente que es a partir del gato, donde son aquí precisamente problemas en cuanto a patógenos que van a poder alterar a nuestra mujer embarazada. Aquí les puse un ejemplo de la comparación de nutrientes, porque va a depender mucho en cuanto a la etapa de vida y sobre todo también si tenemos mujeres en etapa de adolescencia, es muy diferente el requerimiento de nutrientes, vitaminas, minerales, así que es una mujer que ha alcanzado su desarrollo. En la lactancia también va a depender si es una madre adolescente lactando, a diferencia de una mujer que ya alcanzó su desarrollo y está en lactancia. La cantidad de micronutrientes o en específico vitaminas y minerales que se necesitan van a cambiar. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la energía que se requiere, vean, en el desarrollo, en la adolescencia todavía son 2500, 2300. Ya después va cambiando, va disminuyendo la cantidad de calorías en lo que se requiere específicamente de los micronutrientes de la mujer, ¿no? Las proteínas también tenemos como específicamente indicaciones por grupo de edad
por peso de la paciente en específico, pero el nivel de calcio va cambiando a lo largo de nuestra vida. Vean, por ejemplo, ¿no? En la etapa adolescente sí se requiere o se necesita más calcio, tal vez que cuando ya alcanzaste el desarrollo o lo que sería el crecimiento óseo. Pero en la gestación y en la lactancia cambian. Si se dan cuenta, incrementan mucho más la lactancia, ahora sí que los micronutrientes, porque todavía depende de lo que la mamá consuma, la nutrición y el desarrollo de este pequeño. Hierro, ¿no? Ahí también se va a aumentar, sobre todo en la gestación. El yodo también aumenta en nuestra gestación y lactancia. El zinc, ahí más o menos se está manteniendo. Aumenta ligeramente en la gestación, pero más en la lactancia. Magnesio aumenta en la gestación y la lactancia. El potasio se está manteniendo durante esta etapa. Fósforo, pues también se mantiene. Acuérdense que también nos ayuda en la formación de huesitos. Selenio, sobre todo esta parte del selenio para toda la parte inmunitaria, mantener activas nuestras células. También hay un incremento sustancial, pero sobre todo en lactancia. Vitamina B1, B2 aumenta. B3 va a estar aumentando, la vitamina B6 también aumenta mucho más en la lactancia que en la gestación. Tenemos el ácido fólico, ¿no? Que se incrementa bastante en la gestación, pero también en la lactancia. Vitamina B12 va a aumentarse más en la lactancia todavía que en la gestación, pero nosotros vamos a tener que cuidar estos nutrientes. Vitamina C aumenta, ¿sí? Aumenta tanto en la gestación como en la lactancia. La vitamina A o lo que llamamos como retinol va a estar aumentando mucho más en la lactancia porque va a permitir, ¿no? El desarrollo o el crecimiento de este pequeño. Vitamina D va a aumentar tanto en la gestación y la lactancia. Entonces aquí también hay que cuidar a la mujer, ¿no? Si no sale mucho, si no está consumiendo adecuadamente, pues a través, ¿no? Recuerden que se sintetiza la vitamina D en la piel. Si no sale, si no le da la luz, pues también hay que mandar a hacer estudios de cómo está su vitamina D, si hay que suplementar, porque también de esto va a depender el crecimiento y el desarrollo también de nuestro pequeño. Vitamina E aumenta en la gestación, pero más en la lactancia. Y pues aquí vemos algunos signos de deficiencias. Recuerden que las deficiencias se pueden encontrar en cualquier paciente, pero en la mujer embarazada más, ¿no? Porque empieza a subir el requerimiento que ya vimos de minerales, de vitaminas, porque el bebé necesita. Entonces sí podemos ver, por ejemplo, ¿no? La gingivitis, estos problemas, o hablábamos de lo que es la salud, precisamente bucal. Empiezan con problemas de gingivitis, empiezan con problemas de quilosis, ¿no? Como que la boca van a tener problemas, pues por deficiencias. ¿Por qué se dan estas específicamente problemas aquí de lesiones o cicatrices bilaterales? Por deficiencia de niacina, riboflamina, la gingivitis peridental, ¿no? Ácido ascórbico, nos está faltando vitamina C para poder producir colágena, también es importante estarlo trabajando. Lengua, ¿no? En la lengua si la vemos lisa, pálida, atrófica, roja, dolorosa, edematosa, pues van a ser o deficiencia de niacina y riboflamina o también o signos de anemia, ¿no? Entonces yo tengo que empezar a trabajar con la paciente. Entonces, el esqueleto también tenemos el rosario costocondral, ¿no? Específicamente estas partes donde hay deficiencia, sobre todo de vitamina D. El sistema nervioso, ¿no? De que ya digan, no, pues, ¿sabes qué? Tengo, o sea, mucha sensibilidad en las pantorrillas, tengo estos problemas, ok, también hay deficiencia de tiamina si presenta ciertos signos, o síntomas de deficiencias. Entonces, vamos a ver si tiene movimientos dolorosos, si tiene también la deficiencia de vitamina C. Entonces hay que ver siempre sus mucosas, su cabello, piel, ¿no? Los labios, los ojos, para identificar o sospechar de algún signo de deficiencia. La evaluación antropométrica va a ser diferente en la mujer embarazada. ¿Qué vamos a pedir? Acuérdense el peso pregestacional antes del embarazo, peso gestacional, o sea, el que estaba manteniendo. Hay que estar tomando índice de masa corporal antes del embarazo, el gestacional, circunferencia media de brazo y también se puede tomar pliegues. ¿Qué pliegues se podrían pedir a la mujer embarazada? Pliegue tricipital, pliegue bicipital y pliegue subescapular. Sí va a aumentar sus depósitos de grasa, pero recuerden que sobre todo va a cadera y a senos. Hay que estar viendo que lo que es en los brazos, ¿no? O en la espalda no esté guardando
tanto exceso ¿de qué? De grasa corporal. Entonces, va a depender también el tipo de organismo, ¿no? Que tenga o dónde vayan sus depósitos de grasa, pero ustedes van a tener que cuidar esto en nuestra paciente embarazada. Entonces, es muy importante que recuerden el peso pregestacional para hacer la evaluación continua. Ahora, el peso pregestacional. Este peso pregestacional o el PG, que lo vamos a encontrar de esta manera, es el peso antes del embarazo. Eso es un indicador que nos va a permitir saber cuánto va a aumentar de peso la mujer embarazada y también es un elemento predictivo del crecimiento en específico de nuestro pequeño. Es el mejor predictor del peso al nacer y de lo que sería el peso objetivo en nuestra paciente. La circunferencia media de brazo, ¿para qué nos ayuda? Bueno, refleja la masa corporal total. Aquí nos ayuda a saber una diferencia entre la masa grasa y la masa muscular de esta mujer y, nos ayuda también en aquellos que no pudieron saber el peso en el primer trimestre del embarazo para hacer como más o menos un cálculo o una estimación de cuál fue su peso previo al embarazo. Es una medición estable, solo se requiere específicamente aquí una cintita para poder identificar si hay mujeres en riesgo en riesgo nutricional. Aquí nos dice que la OMS usa para diagnosticar un déficit, ¿no? Sobre todo alimentario, en cuanto a tejido graso y muscular, cuando la circunferencia del brazo es menor a 23 centímetros. Entonces, sí es importante que estemos tomando estos parámetros. No importa que sea una mujer delgada, si ya hay una circunferencia braquial o una circunferencia de brazo menor a 23, podemos hablar de que ahí hay un riesgo nutricional en nuestra mujer embarazada. La ganancia del peso gestacional, ¿cómo tiene que ser? Va a depender de precisamente del peso pregestacional, la ganancia de peso durante el embarazo. Entonces, cuando el índice de masa corporal esté desplazado a la derecha o a la izquierda, o sea, bajo peso o una paciente con obesidad, se debe intentar corregir el periodo de preconcepción, ¿no? Entonces, mi paciente no importa que tenga un índice de masa corporal de 30 a 35, yo tengo que llevar lo más probable a que vaya a lo que sería un normopeso y a cuidar la ingesta calórica para que ella pueda mantenerse cerca de este peso, ¿no? La ganancia de peso es importante. ¿Qué nos dice la IO? ¿No? Hay una ganancia de peso gestacional que ya se va recomendando. Hay intervalos de ganancia de peso total y lo que sería la ganancia en el segundo y tercer trimestre. El primer trimestre no sé, bueno, básicamente aquí lo que nos dicen nuestras guías es que no debería de subir nuestra mujer embarazada en el primer trimestre, porque son sobre todo cambios metabólicos y lo que es el desarrollo celular del bebé. Ya en el segundo y tercer trimestre es cuando empieza su crecimiento y el aumento de peso en el paciente, ¿no? Entonces, aquí específicamente esta ganancia de peso gestacional nos ayuda a saber, ¿no? Cómo van los cambios fisiológicos, metabólicos y cómo está el metabolismo placentario en nuestro pequeñito, ¿no? Entonces, toda esta parte nos ayuda a saber cuál será el peso y también la salud del lactante al momento del nacimiento. Y entonces hablábamos que yo tengo que saber un índice de masa corporal previo al embarazo con el peso previo al embarazo, porque la estatura no cambia, a menos que tengamos una mujer adolescente, que pues sí vamos a tener que estar midiéndola también constantemente para saber que sigue desarrollando su altura. Entonces, el peso inferior al normal, ¿cuánto se recomienda estar subiendo o cuál sería el intervalo de peso en kilogramos total del embarazo? De 12.5 a 18 kilogramos. Si se dan cuenta, o sea, si mi paciente tiene un inferior al normal, su aumento de peso va a ser más grande, a diferencia si yo tengo una paciente con obesidad, o sea, un índice de masa corporal previo al embarazo mayor a 30, nos indica que el peso que puede estar aumentando es entre 5 a 9 kilogramos, ¿no? Puede ser 6, 7, 8, máximo 9, pero esos serían los kilogramos que yo espero que ella gane si tiene obesidad. A diferencia de que si tiene un peso inferior, que espero máximo 18 kilogramos que gane, pero sí va a ir mayor a 10, ¿no? 12.5 es el mínimo que requiero que aumente esta mujer. Si tiene un índice de masa corporal normal entre 18.5 y 24.9, espero que pueda aumentar entre 11.5 a 16 kilogramos.
¿no? Aquí va a depender sobre todo que se hace un adecuado cuidado. Si vemos que sube mucho, pues ya igual las ginecólogas nos dicen, no, manejen una dieta un poquito más baja, ¿no? O corrígeme el peso. En vez de usar el peso actual, usamos lo que sería el peso ideal de acuerdo a la semana de gestación para poder estarlo trabajando, pero son datos que ustedes tienen que conocer. Sobrepeso entre 25 y 29.9, se espera que suba alrededor de 7 a 11.5 kilogramos en total, ¿no? Recuerden que podemos usar el peso mínimo o el peso máximo esperado como ganancia de peso en el embarazo. Tasas recomendadas de ganancia de peso en el segundo y tercer trimestres nos hablan del por kilogramo o por semana, ¿no? Específicamente. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, que el paciente, ¿no? O la paciente puede estar en, la media es 0.51, ¿no? O sea, ya en el segundo o tercer trimestre puede estar aumentando alrededor de medio kilogramo por, semana. Si tiene un peso inferior al normal. Si ya tiene un peso, ¿no? De índice de masa corporal de 18 a 24.9, vamos a decir que va a estar aumentando alrededor, aquí viene específicamente este punto 42 es el promedio, pero puede ir aumentando desde 350 hasta medio kilogramo. Si tiene un sobrepeso, se espera que aumente de 280 hasta 330 gramos, ¿no? Aquí específicamente dice de 230 a esto. Y si ya la paciente tiene obesidad, ¿cuánto se espera que gane por semana? Y aquí ya vamos a porcentajes más bajos, ¿no? Alrededor de 170 gramos, ¿no? Hasta 270, pero la media es que esté en 220 gramos, ¿no? En punto 22 ahí, básicamente el pesito que puede estar ganando nuestra semana. Entonces, los cálculos suponen una ganancia de 0.5 a 2 en el primer trimestre, pero la mayoría de nuestros pacientes no deberían subir de peso. Va a depender, como yo les mencionaba, mucho esta parte, ¿no? Hay algunas que bajan y es normal porque tienen en el primer trimestre todo este proceso de la elevación de hormonas y pues que van a tener la náusea, ¿no? Muchas veces van a vomitar y este esfuerzo, ¿no? Y que también no les deja comer pues todo lo que quisieran o deberían, las llevan también a bajar de peso. Entonces, la ganancia de peso gestacional va a depender del peso pregestacional. La IOM, el Instituto de Medicina, nos dice específicamente el aumento también, es lo que espera, o el aumento de peso también en el segundo y tercer trimestre por la media o por semanas, que es lo que estábamos hablando hace ratito. Hay un peso también de peso gemelar que va a depender del peso previo a lo que es la gestación. Entonces, el peso normal nos dice que es de entre 17 y 25 kilogramos, lo que puede aumentar, pero cuando hablamos de un embarazo gemelar. De una paciente con sobrepeso, lo máximo que se espera que aumente son 23 kilogramos y una paciente que tiene obesidad, máximo 19 kilogramos, ¿no? Si se dan cuenta, pues aquí sí hablamos de que ya es un embarazo gemelar, o sea, son dos productos, no es que aumente al doble, sino que se tienen que mantener o se tienen que estar cuidando esta cantidad de aumento de peso. Y aquí viene la evaluación nutricional por índice de masa corporal. Si se dan cuenta, aquí va a venir el índice de masa corporal y aquí las semanas de gestación. Yo tengo que identificar, pues que acuérdense, ¿no? En qué semana de gestación está, ¿no? Mi paciente puede ser que esté en la 12, en la 14, en la 18, en la semana 20. Recuerden que son 40 semanas de gestación. Y yo voy a sacar el índice de masa corporal y lo voy a mantener aquí. ¿Quién nos ayuda a saber esta gráfica? Bueno, acuérdense que cuando ya está aquí nuestra paciente, de acuerdo a la semana de gestación, el índice de masa corporal está en el intervalo rosa, podemos decir que nuestra paciente tiene una desnutrición o está enflaquecida. Lo ideal es que nuestra paciente se encuentre en el tono azul, que tenga un índice de masa gestacional normal, y si ya vemos que está en amarillo ya es un sobrepeso, si está en un naranja, nuestra paciente tiene obesidad, ¿no? Está padeciendo exceso de grasa corporal en esta etapa. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una mujer
de 85 kilogramos, una altura de 1.62 y se encuentra en su semana 25. ¿Cuál es el índice de masa corporal, no? De nuestra paciente. ¿Quién me ayuda a ir sacando lo que serían, no? Tengan ahí a la mano su calculadora. Ok. Gracias, Sandra. Sandra ya, 32. ya nos ayuda a sacarlo. 32.3. ¿Y cuántas semanas tenemos? Vamos a poner el puntero láser aquí específicamente. 25. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, pues, básicamente tener esta tablita. Aquí pueden ver 25, es la semana, y tenemos un índice de masa corporal que dijimos de 32.3. Entonces, me voy a la semana aquí 25 y aquí vamos al 32. Básicamente 30, 31, 32. Aquí está. ¿Cuál es el índice de masa corporal de acuerdo a su semana de gestación? ¿Cómo se encuentra la paciente? En una obesidad, ¿verdad? Entonces, nuestra paciente lo ideal sería que la lleváramos más aquí. ¿Cuál sería el ideal o el índice de masa corporal a las 25 semanas de gestación? Puede estar nuestra paciente hasta en un 30.5, ¿no? De índice de masa corporal y hablamos que está aquí en un sobrepeso, ¿no? Aquí ya la normalidad nos podría decir, ¿no? Que tendríamos que ir específicamente trabajando ya en un 25 punto, no, es un 27, ¿no? Hablando específicamente aquí en la semana 25, ya es un peso normal, a diferencia de un índice de masa corporal en una persona que hicimos ya no arriba de 25, ya es específicamente sobrepeso, ¿no? Aquí puede ir hasta 27 y podemos hablar que es un peso normal. Entonces es muy importante que ustedes saquen el índice de masa corporal para poder estar evaluando a lo que sería nuestra paciente, ¿no? Y aquí, ¿qué nos dice? Aquí básicamente, el objetivo es disminuir el aumento de peso, ¿no? No significa que la vamos a bajar de peso a nuestra paciente embarazada, pero sí vamos a esperar que el próximo mes, ¿no? Que sería a las semanas tal vez 30, se mantenga en este mismo índice de masa corporal, que no tenga un exceso de aumento de peso. Vamos a ver el siguiente peso, ¿no? Tenemos peso de 75, una altura de 1,57, el índice de masa corporal es de 30.4 y está en una semana 34. Entonces vamos a ver aquí, 34, aquí está en la semana 34 y tiene un índice de masa corporal de lo que es 30.4, o sea, está en un sobrepeso. ¿Cuál sería el objetivo? El mismo, ¿no? No es disminuir el peso, sino el aumento de peso para nuestra semana tal vez 36. Específicamente con ella lo tenemos que estar trabajando. Entonces aquí puede ser que se empiece a mover, ¿no? También la alimentación. Tenemos que estar ayudándonos de todos lo que podamos utilizar con ella. Acá tenemos otro ejemplo, un peso de 96, una altura de 1.76 en la semana 16. Vean que aquí nuestra paciente tiene un índice de masa corporal de 30.9. Entonces, ya en la semana 16 tiene nuestra paciente un índice de masa corporal de 30.9, casi llegando al 31. También es un sobrepeso. ¿Cuál es el objetivo ahí? También evitar que llegue, ¿no? O que siga un aumento tan lineal en cuanto a su peso. Entonces yo tendría que irme aquí, ¿recuerdan? Entonces, si ya mi índice de masa corporal, que me regreso a la pasada, estamos hablando que hablábamos específicamente en nuestra paciente en lo que es su índice de masa
corporal, ¿cuánto esperaría que aumente por semana? Nos tenemos que ir al mínimo, ¿no? Que serían básicamente 200 gramos para la siguiente semana de gestación. No me tendría que ir a que aumente tanto de peso. Específicamente de preferencia que se quede en los 280 acá. Y si mi paciente tiene obesidad, ¿qué tengo que hacer? Que aumente básicamente entre 170, máximo 270 gramos, pero ustedes tienen que irse a trabajar en esto, ¿no? Estas serían las metas de aumento por semana de gestación, de acuerdo a la evaluación que ustedes hagan a su paciente. Entonces, bien importante saber precisamente cómo está el índice de masa corporal gestacional. Y tenemos una calculadora aquí específicamente en línea, ya ven que me encanta así como tener algo rápido, donde nosotros podemos saber ahora sí cómo sacar el peso de nuestra paciente de manera rápida, ¿no? Lo que espera el precio, lo que sería nuestro semana de embarazo y cuánto sería el peso ideal en el embarazo, porque muchas veces me dicen, ay, pero ¿cuánto debería de pesar? Bueno, ¿cuánto pesabas antes? ¿Cuánto estás ganando? ¿Cómo tu va tu ganancia de peso de acuerdo a las semanas de gestación? Entonces vamos a usarlo. Recuerden que esta presentación yo se las mando para que no tengan ahí como que problema de decir cómo obtener el enlace. Ahorita se los pongo ahí en el link. Pues aquí está, ¿verdad? ¿Ya lo alcanzan a ver? Aquí vienen precisamente como algunos links, algunas calculadoras que nos habla precisamente como las calculadoras de preembarazo, ¿no? De la ovulación, todo esto que pueden ayudarle a nuestra paciente. Pero aquí vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Del peso previo al embarazo. Por ejemplo, si mi paciente pesaba 60, ¿no? Kilitos previo a embarazarse, el peso actual, podemos decir que mi paciente ya aumentó a 68 y se encuentra en sus semanas entrando a su tercer trimestre, ¿no? Podemos decir que ya está en nuestra semana 30. Aquí le ponemos calcular y nos va a estar diciendo, ¿no? El peso ganado son 8 kilogramos, el peso adecuado para la semana 30 está entre 69 y 72, ¿no? Entonces aquí nos va a ayudar un poquito a calcular este peso ideal, ¿no? Entonces ya aquí les enseñan como que la dieta sana es importante, saber el índice de masa corporal, con qué frecuencia me debo pesar embarazada, también esto es importante, si no les vamos a desarrollar un trastorno de la alimentación, lo que yo les mencionaba. Entonces, pues sí tenemos que estar viendo, ¿no? Este control se puede realizar cada 2 semanas, cada semana, que van las semanas de gestación. Acuérdense que pues por eso llevamos como el peso que debería de subir, también se le podemos decir. Si no lo está logrando, pues hay que hacer un control más adecuado en cuanto a la nutrición. Entonces aquí tenemos que estar hablando de toda esta parte, ¿no? Aquí ya les va diciendo, aquí también no es así como ya lo conoce, cuánto puede estar ganando específicamente en esta parte, ¿no? Ya la ciencia nos lo está diciendo, ¿no? ¿Cuánto crece la barriga cada trimestre? También muchas tienen esta duda, ¿no? ¿Cuánto tiene que estar creciendo mi bebé? ¿Y hasta cuánto va a llegar básicamente mi abdomen a crecer, ¿no? Porque también es duda de bastantes. Entonces aquí podemos como ayudarles con estas páginas. Ya a mí me ayudan y ya les podemos estar trabajando en cuanto a todo esto de la calculadora. Entonces me regreso a nuestra presentación, que les iba a escribir aquí en el chat el link
para que ustedes vean que ahí está en la página. Hay varias de estas páginas que les ayudan a nuestras pacientes, incluso algunas ya están como que más inmersas en este mundo y ya no la enseñan, ¿no? Porque están como precisamente preocupadas. Entonces ahí va. Pueden usar estas calculadoras, mandarle el link y ya también ella puede estar, ¿no? Porque ahí también tengo unas pacientes como que muy, muy estrictas y es así como te mandan el peso y quieren que cada semana le estés haciendo como su cálculo. Entonces ya estas calculadoras también nos ayudan a tener un poco menos de peso y así, porque muchas llevan su diario gestacional y entonces ya pueden ir, ¿no? Haciéndole esta semana aumenté tanto pequeño y esperando, ¿no? Que reciban o que sí tengan su diario, gestacional para su bebé. Entonces, hay que hacernos de todas las herramientas para el tipo de pacientes que podamos tener. Cambios en el embarazo, pues también ustedes esto les tienen que explicar, ¿no? A qué se pueden enfrentar, ¿no? Mayor gas, mayores idas al baño, estos problemas de náuseas, tal vez acidez, dolor de espalda, movimientos, toda esta parte también de la alteración emocional o dolores de cabeza. También pueden tener problemas, en cuanto a lo que es la acidez, pero estos cambios hay que explicárselos y saber que pues todos, no es que lo sufran todo el embarazo, con una adecuada alimentación podemos obtener, ¿no? Cambios ahí. ¿Por qué es importante toda esta parte de los nutrientes, la alimentación en el embarazo? Incluso ya hay programación fetal que se le puede dar a un pequeñito por medio de la alimentación, ¿no? Dándole los mejores nutrientes. La madre, durante esta parte del embarazo, está en un anabolismo, ¿no? Hay un aumento que dijimos de los triglicéridos, de los ácidos grasos libres y por lo tanto un aumento en el tejido adiposo. También aquí pues hay un aumento de glucosa en el músculo porque esto nos va a ayudar al anabolismo fetal, o sea que nuestro pequeño empiece a estar aumentando también sus depósitos de macronutrientes. ¿Qué vamos a tener aquí, por ejemplo, en catabolismo, no? Recuerden que si no hay un adecuado aporte de nutrientes, vamos a usar el músculo para poder crear el anabolismo fetal, ¿no? Entonces aquí la mujer pues también puede tener o vamos a empezar con deficiencias. Entonces esta glucosa, recuerden que a partir de la glucosa se hace nuestros triglicéridos, aumentamos esta parte y entonces vamos a estar mejorando los cambios en cuanto al desarrollo o al anabolismo fetal. Dejen quito el puntero porque cambio y se regresa. Ahora sí vamos a ver. ¿Cuál es la distribución de peso en el embarazo? Y yo creo que esta es una parte también que le preocupa mucho a las mujeres. ¿Dónde voy a subir de peso? Porque no quiero subir como mucho, ¿no? O etcétera. Hay muchas mujeres, pues también hay que explicar en dónde van a subir. Tienen este problema o tienen esto, sobre todo cuando son primerizas. Recuerden que todo el peso que se sube durante el embarazo no quiere decir que todo el peso es del bebé. Acuérdense que tenemos placenta, tenemos líquido amniótico, ¿no? Tenemos tejidos extrauterinos que también están pesando. Hay sangre adicional en la mujer porque, o sea, sí aumenta la cantidad de sangre porque se tiene que nutrir por medio de la placenta, toda la sangre de la mujer pues pasa a través de la placenta y se distribuye a las necesidades del feto. El líquido tisular también aumenta, el tejido mamario aumenta y el peso, por eso es el que el peso esperado va a estar específicamente diseñado al peso pregestacional de nuestra paciente. Entonces, enséñenles muy bien que el peso total no es solamente lo del bebé, no es solamente que van a ganar estos tejidos extrauterinos o grasa, ¿no? Como es en el tejido mamario, sino que está dividido en todos estos segmentos, la ganancia de peso en esta etapa. Porque vamos a tener un índice de peso materno y un índice de materno, de peso materno y fetal. O sea, básicamente recuerden que el aumento de peso materno
tiene que ir en unión a las semanas de embarazo y también tiene que ir aumentando el peso del pequeño. Dijimos que a partir del segundo y tercer trimestre es donde vamos a tener un aumento de peso, si se dan cuenta, fetal más lineal en cuanto al aumento de peso en lo que es nuestra mujer gestante, ¿no? En lo que es nuestra mamá. Entonces, hay que enseñarles también que este índice de aumento de peso materno y fetal en el primer trimestre, ¿no? Básicamente en las primeras semanas de embarazo, que básicamente es hasta lo que seríamos, ¿no? De nuestra semana 12 no tenemos un aumento de peso lineal, sino que va a estar, básicamente no aumentado para después irse de forma lineal, ¿no? Vean aquí que empieza nuestra mujer a aumentar de peso y va junto con el peso del pequeño, pero a partir de la semana 12 del embarazo. ¿Cuál es la relevancia del cuidado nutricional? No solamente vamos a ir a cuidar esta ganancia de peso, pero esta ganancia de peso sí es uno de los parámetros indispensables que tenemos que cuidar como nutriólogas, porque la ganancia de peso exagerada va a llevarnos a mayor riesgos en nuestra paciente y en nuestro bebé, ¿no? O sea, estamos cuidando a dos seres vivos. Esta ganancia de peso adecuada va a disminuir el riesgo de complicaciones en el embarazo y durante el parto, y también el producto de la gestación y el desarrollo infantil va a ser mejor si yo cuidé la ganancia de peso durante esta etapa. Entonces, esta es la relevancia en el cuidado nutricional. Hay menos riesgo, recuerden, pero si yo no le doy un adecuado, ¿no?, cuidado y piensan que subir lo que, se puede durante el embarazo, pues sí le va a traer complicaciones tanto a la mamá como al bebé. Y vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? Estos son ejemplo del transporte de nutrientes durante la gestación. Entonces, si le damos el aporte adecuado de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, cuerpos cetónicos durante esta etapa, vamos a tener una buena nutrición en el feto. ¿Cómo van a pasar o cómo va a ser el transporte de nutrientes en la gestación? Recuerden que la glucosa básicamente es por difusión facilitada que entra a la placenta y la absorbe el pequeño, la glucosa. Los aminoácidos. Aquí vamos a tener en transporte rápido la leucina, isoleucina y valina, que son como específicamente algunos de nuestros esenciales, y van a ser de transporte lento la alanina y la glicina. El limitado va a ser el glutamato y el aspartato en cuanto a aminoácidos, pero van a así básicamente a usarse de esta manera en nuestro pequeñito. Entonces, lo ideal sería que le diéramos, sí, alimentos con más, transporte rápido a lo que serían los aminoácidos a usar en este pequeño que va a estar, recuerden, en un anabolismo, creando tejidos, creando células para su crecimiento. Aquí hay mayor síntesis fetal de glutamato, ¿no? Recuerden que estos que ya no son esenciales se pueden, a través de los esenciales, sintetizar los propios aminoácidos. Los ácidos, grasos libres, recuerden que estos también, van a pasar por difusión simple a lo que es la linfa, y entonces van a empezar o a entrar los ácidos grasos a la síntesis fetal. Y entonces él es el que va a estar empezando a través de estos, a sintetizar triglicéridos, ¿no?, en adipocitos y guardando esta parte tan particular de los pequeños que nos encanta, ¿no? Los cachetes, las piernitas, cuando nacen los pequeños, porque van a poder estarlos de esta manera sintetizando. Cuerpos cetónicos también por difusión simple, y así entran los cuerpos cetónicos básicamente a oxidarse en el pequeño. A las células, ¿no? Les van a dar aquí esta capacidad de oxidarse. Riesgos de un exceso de peso o de un elevado peso durante el embarazo. ¿Qué es algo que más se cuida? Una sobrenutrición materna en cuanto a macronutrientes, porque a veces específicamente en energía es una sobrenutrición, pero en lo que ya un análisis de micronutrientes o nutrientes en específico está carente. Entonces, aquí vamos a tener que la sobrenutrición materna en un índice de masa corporal elevado va a tener un aumento en las concentraciones plasmáticas de glucosa e insulina. ¿Qué significa? Si la mamá come demasiado y no tiene un cuidado en sus grupos de alimentos, va a producir más glucosa pero también más insulina. ¿Esto qué va a pasar en el pequeño?
que va a tener un incremento en síntesis de la secreción de leptina y el tejido adiposo fetal, ¿no? O sea, sí va a empezar el pequeño a tener más tejido adiposo y esto va a traer regulación, ¿no? Una alteración en la regulación del apetito al pequeñito y también una alteración en cuanto al metabolismo de los adipocitos. O sea, son pequeños que si ya nacen con un exceso de tejido adiposo, pues vamos a tener problemas metabólicos cuando sea niño y cuando sea adolescente. ¿Por qué? El incremento de la acción de la glucosa, la insulina, la leptina sobre las neuronas centrales del sistema regulador del balance energético del pequeño puede llevarnos a obesidad neonatal elevada, un índice de masa corporal elevado y por lo tanto va a ser un adulto con problemas que se desarrollaron desde el embarazo a lo que sería un índice con masa corporal en el adulto elevado, o sea, más cantidad de lo que sería el tejido adiposo. Recuerden que los adipocitos, a pesar de que ustedes bajen de peso, no se van, están ahí presentes. Son personas que son mucho más vulnerables a si hay un exceso en cuanto a la alimentación, volver a aumentar el peso. Entonces, si ya lo traemos un exceso de tejido adiposo desde el embarazo a nuestro pequeñito, pues vamos a ya ahora sí que mermar su capacidad en cuanto a lo que sería su metabolismo o su actividad celular durante la infancia y durante su adultez. Y esto pues básicamente porque no se cuidó desde el embarazo. Entonces estas vías potenciales nos explican por qué es importante una nutrición materna adecuada y por qué tenemos que cuidar este exceso de grasa corporal porque viene a su descendencia, ¿no? Entonces, este aumento de concentraciones, pues también son pequeños que también tienen que no hay una regulación en cuanto a la saciedad por el exceso de leptina al que se vio desde el embarazo expuesto nuestro pequeño. Y aquí pues tenemos otro ejemplo del aporte y la utilización fetal de la glucosa, ¿no? El aporte materno puede ser precisamente en glucogenólisis o gluconeogénesis. Vamos a usar la glucosa como glucógeno, como pues precisamente para sintetizar triglicéridos, como para que entre al ciclo del ácido cítrico o a la vía de las pentosas. De esa manera los van a estar utilizando nuestro pequeño, ¿no? Esta utilización fetal va a ser de esta manera, pero el aporte materno puede ser por vía, como dijimos, básicamente de lo que se come, y si no, pues nuestro cuerpo va a buscar darle la glucosa a través de los depósitos de glucógeno o también sintetizando o oxidando aminoácidos. Complicaciones obstétricas de acuerdo pues a nuestra ganancia de peso gestacional excesiva. No solamente vamos a tener problemas en cuanto que dijimos, un exceso de tejido adiposo, hambre o problemas metabólicos, ¿no? Resistencia a la insulina en el pequeño. La mujer también se va a encontrar con complicaciones obstétricas, que nos dice aquí, la mujer con sobrepeso y obesidad tiene mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, ¿no? Va a tener aumento en la presión arterial. Vamos a tener también una proteinuria elevada de 0.4 gramos en 24 horas, que también trae problemas al riñón. Y también tenemos, pues recuerden que la preeclampsia está asociada a graves consecuencias maternas y perinatales, específicamente para la mamá y el bebé. Aquí nuestra ADA dice el 4% de las madres embarazadas con sobrepeso cursan diabetes gestacional. Entonces, el exceso de peso también nos hace pues ahora sí que riesgoso el padecer diabetes gestacional. Y aquí ya hay varios estudios que relacionan la diabetes gestacional con defectos congénitos no cromosomales en los pequeñitos. Entonces, ¿para qué va a estar relacionado a lo que yo les mencionaba? Una resistencia a la insulina, ¿no? Ya como hubo un exceso de insulina al que el paciente, ¿no? Estuvo expuesto durante el embarazo, durante su desarrollo, cuando él esté produciendo su propia insulina, va a seguirse existiendo esta resistencia a estos grados de insulina que tuvo en el embarazo. También, pues tenemos que los niños, ¿no? Normalmente la incidencia de efectos grandes, lo que son los niños macrosómicos, donde en estas madres que tuvieron diabetes gestacional o que tienen obesidad. Entonces, hay mayor riesgo de muerte intrauterina, malformaciones congénitas, parto
distóxico, miocardia congénita e hipoglucemia neonatal cuando hay un exceso ¿de qué? De peso durante el embarazo. Y bueno, aquí también tenemos el bebé, ¿no? Muy pesado, o lo que es la macrosomía en el pequeñito. ¿Qué otras complicaciones tenemos? Pues cuando hay un exceso de peso, también puede ser que no puedan tener un parto normal, que sea un parto por cesárea, y también mayor riesgo de aborto. Tenemos un estudio en pacientes inseminadas artificialmente, se encontró el mayor número de abortos en mujeres con bajo peso, así como aquellas con sobrepeso. Aquí también vamos a tener que aquellas mujeres que tienen un índice de masa corporal, que cada vez era mayor, pueden tener un mayor riesgo a perder el producto. Entonces, la cesárea también se está presente en mujeres con ganancias mayores a 12 kilogramos en lo que sería su peso gestacional, ¿no? Esta ganancia total durante el embarazo. Entonces, hay también riesgos de muerte perinatal cuando la mujer tiene una obesidad. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a estar cuidando. El peso esperado, de acuerdo con el índice de masa corporal previo a la gestación, pues también tiene una fórmula, ¿no? Aquí esta fórmula viene en nuestro manual de fórmulas nutricionales. Y si se dan cuenta, aquí tenemos índice de masa corporal previo a la gestación. Esto es lo que significa PG. Y aquí esta fórmula pues va a depender, ¿no? Si nuestro índice de masa corporal es menor a 18.5, se puede usar esta fórmula. Aquí dice peso, aquí índice de masa corporal previo a la gestación y edad gestacional en kilogramos. Necesitamos su peso previo a la gestación, o sea, cuánto pesaba antes. Aquí se va a sumar 3.322 por la edad de gestación en semanas. Y así ya podemos hacer un peso esperado de acuerdo al índice de masa corporal pregestacional de acuerdo a la edad gestacional actual, ¿no? Por eso está muy larga nuestra formulita. Índice de masa corporal previo a la gestación. Aquí ya está cuando está entre 18 y 24. Aquí ya viene, ¿no? El punto 267, que es lo que tendría que subir nuestra paciente. Recuerden que a menor índice de masa corporal, mayor ganancia de peso esperado. Y aquí el peso previo más la edad de gestación en semanas, ¿no? Lo que se espera. Cuando ya tenemos un índice de masa corporal de 25 a 29, pues también si se dan cuenta aquí está menos punto 237. También necesitamos el peso previo a la gestación por la edad de gestación en las semanas. Índice de masa corporal mayor a 30 o tiene un peso previo a embarazarse, el índice de masa corporal es de obesidad, pues se espera que suban, ¿cuánto dijimos? Máximo 183 gramos por semana de gestación. Entonces, el peso sería 183, se multiplica por la edad de gestación en semanas y se le suma al peso previo a la gestación. Recuerden que estos puntos, pues precisamente nos habla de lo que tendría que subir de acuerdo al índice de masa corporal previo. Obviamente que a menor peso, más aumento de peso esperamos, a diferencia de cuando hay una obesidad. Y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces ya dijimos que tenemos nuestras calculadoras online o vamos a hacerlo aquí. Tenemos un índice de masa corporal previo a la gestación de 24 kilogramos sobre metro cuadrado. El precio previo a la gestación es de 62 kilogramos y la edad de gestación es de 35 semanas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver qué fórmula usarían con el índice de masa corporal. ¿Cuál de nuestras fórmulas usarían? O sea que tiene un índice de masa corporal que indica normopeso. ¿Cuál sería la fórmula a utilizar? La segunda, ¿verdad? Muy bien. El que es punto 267 por la edad de gestación en semanas. Entonces, vamos a hacer nuestra suma. Nuestra multiplicación primero, punto 267 por la edad de gestación en semanas. Entonces, ¿ya todas tienen su calculadora? Entonces tenemos punto 267
.267 por la edad, las semanas de gestación, que son 35, y eso se le tiene que poner o sumar a su peso previo a la gestación, que era de 62. ¿Cuál es el peso que nosotros esperamos a sus 35 semanas? A ver, ¿cuánto le salió, chicas? Muy bien, 71.3 kilogramos. Ese sería lo que yo espero que suba. Entonces, aquí también le podemos estar trabajando de esta manera a nuestras pacientes, ¿no? Con estas formulitas. ¿Cuál es el peso real? ¿No? De nuestra paciente, aquí tenemos que hacer precio previo a la gestación. Aquí ya vemos, sería 71.4. El peso esperado con el índice de masa corporal previo a la gestación y la edad de gestación es de 71, ¿qué? .34. Entonces aquí ya les puse la fórmula, el desarrollo, para que nosotros veamos. Un ejemplo 2. Tiene un índice de masa corporal previo a la gestación, aquí de 32, o sea, ya tenía obesidad nuestra paciente. El peso previo a la gestación es de 74 kilos y ahorita ya está en las 40 semanas. ¿Cuánto espero que mi paciente suba de peso? Entonces vamos a poner aquí, ¿no? Nos vamos a lo menor, que es .183 semanas, gramitos, .183, lo tenemos que multiplicar por las semanas de gestación, que son las 40, ¿no? O sea, yo estoy prediciendo cuánto tendría que a pesar a las 40 semanas, y le sumo lo que sería el peso previo a la gestación. O sea, ella tuvo que haber aumentado 7.32 kilogramos durante todo su embarazo. El peso total que esperamos es de ¿cuánto? ¿Cuánto le salió? 81.32. Entonces, esta parte a todas nos interesa, ¿no? Saber cuánto te debería de subir la paciente, si está subiendo específicamente este peso, y tenemos que estarlo cuidando. Si se dieron cuenta que es muy diferente, o sea, sí va a pesar nuestra paciente, más, pero no vamos a esperar que suba tanto de peso si tenía un índice de masa corporal aumentado. Entonces, el peso esperado de acuerdo con el índice de masa corporal previo a la gestación y la edad gestacional actual es de 81.32 kilogramos, ¿no? Dijimos que tendría que subir un total básicamente de lo que nos salió en la multiplicación. Bueno, ya que vimos lo que podría o lo que debería de subir de acuerdo al índice de masa corporal, vamos a tener también un porcentaje de peso esperado de acuerdo al índice de masa corporal previo a la gestación y la edad gestacional. O sea, hay que sacar el porcentaje entre lo que yo esperaba y en lo que realmente es. Esa básicamente es esta fórmula lo que nos va a enseñar. Ese porcentaje de peso esperado. ¿Qué tan cerca estamos de lo que? De lo que yo necesito. También viene nuestro manual de fórmulas para la intervención nutricional. Y aquí viene porcentaje del peso esperado de acuerdo al índice de masa corporal previo a la gestación y a la edad gestacional. Entonces yo necesito su peso real en kilogramos y necesito lo que sacamos ese ratito, el peso esperado de acuerdo al índice de masa corporal previo a la gestación y a la edad gestacional actual. Y ya es lo único que se hace, se divide y se multiplica por 100 porque así sacamos un porcentaje y vamos a ver nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, el peso real entre lo que hicimos en la fórmula pasada, que es el peso esperado de acuerdo al índice de masa corporal, de acuerdo a la edad gestacional, lo multiplicamos por 100. Entonces, vamos a ver nuestro ejemplo, ¿no? Dijimos que si nuestra paciente, por ejemplo, tiene un índice de masa corporal previo a la gestación de 24.9, o sea, un normopeso, el peso previo a la gestación fue de 59 kilogramos, su edad de gestacional es de 25 semanas, el peso real es de 65 y hay que sacar, ¿qué dijimos? Su porcentaje. Entonces ya tenemos aquí que de acuerdo al peso con el índice de masa corporal previo a la gestación, nos dice que sí que tendría que estar pesando 65.67.
¿no? El peso real que tiene 65, o sea, le faltan esos 670 gramitos. Hay que sacar ahora sí el peso real entre el peso que nos salió en nuestra fórmula y lo multiplicamos ¿por qué? Por 100. ¿Cuánto nos da? Gracias, Andy. 90, bueno, ya nos dijo aquí Sandy, ¿no? Nos sale 98.97, ¿no? Podemos decir que estamos cerca de lo que es la meta. Si sale, por ejemplo, en 150, ¿qué tendríamos que cuidar ahí? Este porcentaje. Muy bien. El objetivo sería que no suba de peso, bajar ese porcentaje, ¿no? Entre el peso real y entre el peso esperado. Entonces yo tendría que ir a que no suba tanto de peso, ¿no? No que baje, sino que se mantenga ahí para que tal vez en la semana 30, ¿no? Ya no esté como este porcentaje tan, disparado. Factores de riesgo, ¿no? Recuerden que la edad mayor a 35 años o menor a 16 años también son factores de riesgo en el embarazo. Peso antes del embarazo, ¿no? Mayor al 120% de índice de masa corporal deseable por la edad o menor al 85% del índice de masa corporal deseable, también es un factor de riesgo en nuestras mujeres embarazadas. Una enfermedad crónica como diabetes, algún problema cardiovascular, ¿no? Alguna dislipidemia, algún problema gastrointestinal, también es un factor de riesgo en el embarazo. Embarazo múltiple también es un factor de riesgo, pues porque necesita más nutrientes y más cuidados. Consumo de drogas o alcohol, factor de riesgo. Tabaquismo, paridad alta, ¿no? Espacio entre estos partos, o sea, que tenga embarazos consecutivos o varios embarazos y poco espacio entre ellos, pues también es un factor de riesgo. Embarazo previo de bajo peso al nacer, ¿no? O un aborto también pueden ser factores de riesgo. Botanear, comer o tener antojos de alimentos inusuales o que no son alimentos, ¿no? El pica, esta parte de que quieren comer pared o que se les antoja comer tierra, también son factor de riesgo. Dieta vegetariana también es un factor de riesgo cuando no se ha tenido un seguimiento nutricional durante esta dieta previo al embarazo, porque puede tener ya deficiencias nuestra mujer embarazada. Entonces, aquí también tenemos que tener un buen control o un buen manejo. Historial de evitación de comida. Aquí vamos a tener, por ejemplo, tal vez sin alergia, intolerancia, creencias religiosas, culturales, o solo no le gusta y no come cierto tipo de comidas. Hay que identificarlo porque también son factores de riesgo en nuestras mujeres embarazadas. Restricciones alimenticias autoimpuestas. Acá es que yo no como tortilla porque engorda, yo no como esto porque hace mal, ¿no? Entonces, estas restricciones alimenticias también son factores de riesgo y hay que identificarlas. Sobre todo, pues porque las mujeres se autoimponen algo que tal vez no tiene sustento científico. Trastornos de alimentación, lo que yo les mencionaba en la adolescencia, tal vez tuvieron un problema con esta percepción, bulimia, anorexia o malos hábitos alimentarios, pues también, ¿no? No solamente recuerden que tenemos bulimia, anorexia, también tenemos problemas de atracones o estos problemas, donde el paciente pues no puede dejar de comer y en el embarazo puede exacerbar el problema que tal vez ya se había trabajado. Hay que ayudarles a seguir una dieta, ¿no? Aquellos que tienen, restricciones alimenticias autoimpuestas o que quieren una dieta de reducción de peso, pues hay que estar manejando cuál es su seguimiento. Antecedentes de cirugía bariátrica también es un factor de riesgo porque tienen menos absorción a ciertos nutrientes. Entonces la suplementación tiene que ir en mayor cantidad y en ciertos tiempos para que se logre la absorción deseada. Malos hábitos alimenticios también, ¿no? En la paciente se tienen que estar cuidando o selección de alimentos con alto aporte calórico y bajo aporte nutrimental.
Inicio tardío de cuidados prenatales también son factores de riesgo. Pérdida de peso durante el embarazo es un factor de riesgo, lo que yo les mencionaba, que puede ocasionar o que podemos tener los primeros meses, ¿no? Con los vómitos y las náuseas. La hiperémesis con pérdida de peso también es un factor de riesgo. La anemia, la preeclampsia o eclampsia, los problemas socioeconómicos como bajos ingresos, ¿no? Un bebé no planificado o un embarazo no planificado también puede ser un factor de riesgo en esta parte del embarazo. La preparación de las comidas, ¿no? También es problema en cuanto al factor socioeconómico, la falta de apoyo de la familia, pues puede ser factor de riesgo. Antecedentes de condiciones ginecológicas o estéticas adversas, ¿no? Aquí también problemas previos al embarazo pueden tener o ser factores de riesgo para nosotros y tenemos que conocerlas y anotarlos en el expediente clínico de nuestro paciente. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ya pacientes que han tenido niños con bajo peso, niños prematuros, alguna anomalía congénita, ¿no? Que ya han tenido tal vez un pequeño con muerte súbita o muerte de lactante o problemas en cuanto al nacimiento y nació un bebé sin vida, pues también son factores de riesgo. Entonces, el aborto espontáneo también son factores de riesgo que se tienen que cuidar en la historia clínica nutricional para que nosotros estemos trabajando. Las hormonas en el embarazo son importantes y muchas veces estas hormonas van a ser las que van a estar cuidando o las que están mediando la cantidad de comida, si hay hambre o no hay hambre durante esta parte. Aquí les puse, por ejemplo, lo que es el estradiol, la estrona, prolactina, progesterona, el cortisol, la gonadotropina, ¿no? El lactógeno placentario que va a estar, pues vamos a ver, depende de las semanas de gestación, lo vamos a estar teniendo. Y vamos a ver, por ejemplo, la prolactina, ¿no? Si se dan cuenta, está muy bajo los niveles y van a estar aumentando casi a la semana 40. Entonces, aquí también tenemos que enseñarle a la paciente, ¿no? Esta parte o estos cambios en los pechos van a ser sobre todo entre más se acerque a la semana 40. La sensibilidad puede presentarse en las primeras semanas de gestación, pero la sensibilidad o las secreciones tienen que ser a final, ¿no? De nuestra semana 40. Si se dan cuenta aquí también, ¿no? Tenemos lo que es en nuestras primeras semanas, el lactógeno placentario elevadísimo, después desciende alrededor de la semana 20 y se mantiene constante, pero primero empieza a aumentar. También, ¿no? Aquí también en cuanto al lactógeno placentario, pues va a ir aumentando hasta la semana 40. El cortisol, ¿no? Que es hormona precisamente del estrés, también va a estar presente y va a aumentar en la semana 40. La progesterona, ¿no? Esta es una de las grandes o la que nos ayuda a saber si ya está bien implantado, si ya hay una buena anidación en cuanto a nuestro pequeñito, pues vamos a tener el aumento a partir de la semana 5 y va a estar aumentando hasta la semana 40. El estradiol, ¿no? También va a estar aumentando desde nuestra semana 1 hasta la 40, es su pico máximo. La estrona, vamos a tener ahí como picos entre la semana alrededor de la 25, la 30 aumenta, la 35 baja, vuelve a subir en la 40 y disminuye, ¿no? Entonces vamos a tener aquí altas y bajas en cuanto a la cantidad de ¿qué? De hormonas. Hay que verificar muy bien esta parte de los estrógenos, lo que son nuestra estrona, estradiol y estriol durante las hormonas del embarazo. Es importante que conozcamos como su movimiento, sobre todo para aquellas que han logrado un embarazo difícil y que tenemos que cuidarlo, ¿no? Sus niveles de hormonas en plasma se tienen que estar cuidando en el embarazo, ya que lo vamos a llevar junto con el endocrinólogo o el endocrinólogo que haya logrado, ¿no? Esta parte del embarazo, cómo están los niveles, ¿no? Porque sí es peligroso que la progesterona baje cuando debería subir y también que la prolactina actúe o aumente cuando tendría que estar en parámetros disminuidos, porque pueden llevar a un, específicamente o desencadenar un parto prematuro. El peso en kilogramos, recuerden que básicamente el feto va a estar pesando entre 3.4 máximo 3.8. Si sobrepasan los 4 kilitos, ya hablamos de un bebé macrosómico. Los depósitos de grasa sí van a aumentar,
La sangre va a aumentar, los líquidos tisulares, ¿no? El tamaño del útero va a aumentar, el líquido amniótico, la placenta y las mamas. O sea, básicamente por eso es el aumento de peso. Vean, por ejemplo, la placenta y el cordón umbilical son alrededor de 680 gramos. O sea, sí va a aumentar ahí. Entonces, si vemos que aumenta la paciente 5 kilos, o sea, no todo es del bebé, no todo es la cantidad de placenta, ¿no? Aquí las mamas, pues por eso aumentan alrededor de 450 gramos, o sea, aumenta el pecho durante esta parte del embarazo, porque se están preparando para la lactancia. Pero esta distribución del peso durante el embarazo se lo tenemos que enseñar a la paciente, porque no es normal que venga y aumente 3 kilogramos de un mes a otro, porque dijimos que básicamente es cuando tienen un bajo peso podría hacerse esto, porque está aumentando las mamas, ¿no? El útero, los líquidos, los depósitos de grasa y proteínas, que sí es importante tener depósitos de grasa y proteínas para el periodo de lactancia, que es donde van a utilizarse, pero no más. Laboratorios. ¿Qué laboratorios es importante tener para nuestras pacientes embarazadas? Recuerden que si vamos a tener cambios durante el embarazo en la sangre y en su composición, dijimos que vamos a tener mayor volumen, pues porque va a aumentar, ¿no? Sobre todo la cantidad de nutrientes. Entonces, el volumen de plasma aumenta, el volumen sanguíneo aumenta, la masa eritrocitaria tendría que subir, pero muchas veces el hematocrito disminuye. ¿Por qué? Pues porque no hay nutrientes suficientes en cuanto a folatos, en cuanto a específicamente a nuestra cantidad de hierro. Entonces, aumenta. A mayor necesidad, pues mayor necesidad de nutrientes. Eso sí es importante. Aquí les puse específicamente un ejemplo de los valores por trimestre. Aquí, recuerden que va a depender mucho si estamos en el primer, segundo o tercer trimestre, los aumentos. Aquí vemos, por ejemplo, la albúmina. En el primer trimestre se mantiene entre 3.1 y 5.1, en el segundo empieza a bajar, ¿no? Aquí ven de 2.6 a 4.5 y en el tercer trimestre es aún disminuyen más, ¿no? 2.3 a 4.2. ¿De qué va a depender la cantidad de albúmina? De la cantidad de proteínas que se estén consumiendo. La albúmina es nuestra molécula transportadora de nutrientes, entonces hay que mantener, ¿no? Estos niveles más cerca de lo alto para que pueda hacer una buena distribución de nuestros nutrientes, ¿no? A la albúmina se le pegan las vitaminas, los minerales y ya van en el torrente sanguíneo a distribuirse a cada órgano y a cada célula que necesite específicamente sus nutrientes. Calcio, vean aquí, el primer trimestre es mayor al segundo y al tercero, el calcio total o el calcio libre en sangre. La creatinina también lo vamos a tener pues de 0.4 a 0.7 en el primer trimestre. Si se dan cuenta, está al contrario de ir bajando, va aumentando. Segundo trimestre, 0.4 a 0.8 y el tercer trimestre puede llegar hasta 0.9, ¿no? Que a veces esta creatinina ahí arriba de 0.9 en una mujer nos habla como ya problemas en la función renal. No se preocupen, es normal que empiece a aumentar o que esté aumentando de acuerdo al trimestre donde se encuentre la paciente. La glucosa, pues ustedes saben que también tenemos que hacer nuestra prueba de tolerancia a la glucosa o se tienen que estar haciendo en los trimestres correspondientes, ¿no? Alrededor de las 12 semanas, o sea, después del primer o iniciando lo que serían nuestros trimestres, va a depender también del peso de la paciente. Si ya tiene obesidad, pues iniciando, ¿no? Ya están mis primeras semanas, yo puedo mandar a hacer la prueba de tolerancia a la glucosa y estar identificando si ya hay problemas. Aquí vemos, por ejemplo, el hematocrito. Vean, en el primer trimestre está en el 31 al 41% y empieza a decaer en el tercer trimestre. La hemoglobina, por lo igual. En el primer trimestre puede encontrarse entre 11 hasta 13 y ya después puede empezar a disminuir. Lo ideal es que estemos trabajando muy bien esta hemoglobina, ¿no? Con el hierro y ahora sí que los datos suficientes. Entre más estén del valor mayor, más alto, mucho más nutrida va a estar nuestra mamá y nuestro bebé. Los linfocitos también tienen una ligera alteración, ¿no? Entre el primer y el tercer trimestre, pues que también están aumentando. Los linfocitos, recuerden que por eso es que la mujer es vulnerable, pues porque puede estar más susceptible a infecciones o patógenos, porque lo primordial o lo que está esperando este organismo es proteger al bebé. El colesterol, al igual que la creatinina,
el colesterol y los triglicéridos van de esta manera, ¿no? Primer trimestre, vean, máximo a 210, pero ya empieza el segundo trimestre y nosotros podemos decir, si no, tiene hipercolesterolemia, no. La mujer embarazada, recuerden que va a tener depósitos o va a estar reservando, por eso es que aumentan. 176 hasta 299. Esto no quiere decir que le vamos a hacer un déficit en la cantidad de colesterol que come, sino estar cuidando lo que esté consumiendo y verificar que de acuerdo al trimestre está aumentándolo o se encuentren en estos rangos normales. Si está en el segundo trimestre y ya tiene 320, 340, sí tendríamos que hacer una restricción en cuanto a la cantidad de colesterol que consume porque ya está usando o teniendo valores que tendría que tener en el tercer trimestre. Entonces, eso sí lo tenemos que estar cuidando y recuerden que colesterol elevado es factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Tanto para la madre como para el bebé. Lípidos, aquí tenemos lo que son los triglicéridos. En el primer trimestre se mantienen en niveles normales, hasta 150, puede tener 159, y en el segundo trimestre, vean, puede elevarse hasta 382. Un montón se elevan y pues ya en el tercer trimestre pueden llegar hasta 500, incluso los triglicéridos. Pero ustedes tienen que estar básicamente cuidando toda esta parte, ¿no? Tercer trimestre, 453 es el máximo tolerable, pero si tenemos que estar cuidando esos triglicéridos. ¿Por qué? Pues porque hay que cuidar también la cantidad de hidratos de carbono. Ojo aquí, sí van a aumentar, pero ¿quién va a cuidar cuánto van a aumentar? Ustedes, nosotros por medio de los alimentos. Osmolaridad, pues vean, ¿no? También va a estar manteniéndose un poquito más constante durante los 3 trimestres. Hormonas tiroideas, vamos a ver aquí específicamente. Recuerden que sí tenemos que pedir hormonas tiroideas en el embarazo. Tenemos que cuidar a la mujer embarazada. Entonces, la tiroxina total, ¿no? Nuestra T4, vean los niveles. Va a aumentar muchísimo en nuestros primeros trimestres y después empieza a disminuir ligeramente. Entonces, primer trimestre 6.5 hasta 10.1, segundo trimestre de 7.5 hasta 10.3 y en el tercer trimestre ya disminuye 6.3 a 9.7. Pero sí va a aumentar la cantidad, dijimos, de hormonas tiroideas porque son esenciales, sobre todo en los primeros trimestres, porque todavía el bebé no es capaz de producir sus propias hormonas tiroideas. ¿Y de qué va a depender también la cantidad de hormonas tiroideas? De la cantidad de yodo que se consuma. Si el paciente tiene o está consumiendo también porque tiene hipotiroidismo, cuiden esta parte. TSH, vean también, primer trimestre 0.1 a 2.5, segundo trimestre 0.2 a 3 y tercer trimestre 0.3 a 3, ¿no? Va a aumentar ligeramente. La globulina fijadora de tiroxina, ¿no? Nuestra TGB también va a estar precisamente aumentando. Primer trimestre de 10 a 40, segundo trimestre de 23 a 46, tercer trimestre de 19 hasta 49 puede irse la cantidad de nuestra TGB. El nitrógeno ureico, pues también, ¿no? Va a aumentar sobre todo en el primer trimestre, que empieza toda esta parte de lo que hablamos de una síntesis proteica y ya después va a mantenerse, ¿no? 7 a 12, 3 a 13 y ya en el tercer trimestre que ya terminó como esta parte de la sintetización o del anabolismo, está de 3 a 11. Si se dan cuenta cómo desciende el nitrógeno en el tercer trimestre. Ácido úrico, va a ir al contrario. Empezamos con 2 hasta 4.2, en el segundo trimestre de 2.4 a 4.9 y en el tercer trimestre de 3.1 hasta 6.3. Entonces, ácido úrico va a ir en aumento, pues porque también, ¿no? Vamos a tener o estar captando estos desechos nitrogenados del bebé. Vamos a empezar con las recomendaciones nutricionales. Ya mañana en el caso clínico, pues vamos a aplicar todo esto, ¿no? Si tenemos laboratorios, pues es mucho mejor. Aquí vienen el porcentaje de incremento de los nutrientes que tienen que aumentar en cuanto a las mujeres que no están embarazadas, ¿no? Viene el porcentaje como de aumento, o sea, sí aumentan los hidratos de carbono, sí aumenta la proteína, aumenta la cantidad de fibra que se necesita en la mujer embarazada. Y vamos a ver, ¿no? Las principales vitaminas que van a aumentar, como es la vitamina A, ¿no? Aquí específicamente, la vitamina C, vean hasta un 24%, la vitamina B1, la riboflavina, la niacina,
vitamina B6, ¿no? La B6, vean, aumenta hasta un 59%, los folatos se aumentan el 50%, ácido pantoténico 20, biotina, ¿no? 20%, colina 12.5%, en lo que es la mujer embarazada. ¿En cuánto aumenta? En cuanto a lo que es una chica que no ha terminado su crecimiento de 14 a 18. Aquí va a ser diferente el porcentaje de aumento a lo que sería una mujer entre los 19 y 30 años, ¿no? Vitamina A es un 10%, vitamina C un 13%, o sea, ya no necesitamos tanto vitamina A, a diferencia de cuando está en etapa todavía de desarrollo. Vean aquí, la vitamina B1, la riboflavina, la niacina aumenta, pero no tan exponencialmente. Y nuestro ácido fólico se mantiene al 50%, la vitamina B12 al 8%, la B6 al 46%, el ácido patónténico al 20%, la biotina no aumenta la cantidad en la mujer que ya alcanza un desarrollo y la colina un 6%. Aquellas mujeres de 31 a 50 años que están embarazadas, vean cuánto aumenta. Aquí vamos a tenerlo, ¿no? El 13% de la vitamina C se mantiene, el 10% de la vitamina A se mantiene, pero sí vamos a tener aumento también en tiamina, riboflavina, niacina, aquí específicamente hasta un 29%. La vitamina B6 va a aumentar al 46%, el ácido fólico al 50%, ¿no? O sea que si yo necesitaba 400 microgramos, o sea, yo tengo que tomarme 200 microgramos más. Por eso es importante que se lo estemos dando a la paciente. Ácido patonténico a un 20% y la colina nada más a un 6%. O sea, se va a mantener esos requerimientos en nuestras pacientes. Entonces, si vamos a aumentar también los macronutrientes en el embarazo, vean cuánto está aumentando, va a depender lo que es la etapa de vida. Pero, por ejemplo, vean, sobre todo la proteína va a aumentarse en aquella mujer que ya alcanzó como su desarrollo, y lo que es la fibra aumenta sobre todo con la edad, ¿no? Aquí vean lo que vamos aumentando o lo que se va necesitando. Folatos, indispensable, vitamina C, indispensable, ¿no? Aquí ya les marqué las que son como de más, lo de más valor. Ahora vamos a ver los minerales. Minerales, ¿no? El calcio. Aquí hablábamos de nuestra mujer adolescente, ya nuestra adulta o ya por encima de la edad, ¿no? Se aumenta sobre todo el calcio ¿en qué? En la mujer que todavía no alcanza un desarrollo óseo, ¿no? La mujer que no ha cumplido 18 años. 1300, aquí va a ser la cantidad necesaria, a diferencia de los 1000 que se requieren en la mujer ya adulta. El yodo, aquí sí quiero que vean, ¿no? Acuérdense que el yodo es bien importante para las hormonas tiroideas. En la mujer que no ha alcanzado un desarrollo aumenta un 47%, al igual que en las otras etapas de la vida. O sea, sí se incrementa a 220 microgramos en la necesidad de yodo, o que nosotros tendríamos que estar dándole a nuestra paciente alimentos ricos en yodo o sal yodada, estar cuidando sobre todo este aporte de yodo, porque sí es importante para la sintetización de estas hormonas. Hierro, vean por ejemplo, ¿no? Aquí nosotros necesitamos 15 y va a aumentar a 27 cuando hay embarazo. O sea, sí está aumentado a un 80% cuando está en la adolescencia, a diferencia de a un 50% cuando ya la mujer alcanzó su desarrollo. Magnesio, o sea, va también a aumentar ligeramente. Y el zinc también lo vamos a tener aumentado en la mujer adolescente a un 34%, pero vean, en la mujer adulta aumenta más, a un 38%. Entonces hay que darle alimentos ricos en zinc o poder también suplementar con la cantidad de zinc necesario para que yo alcance esos 11 miligramos. No todos nuestros softwares van a poder contabilizar el zinc, por eso a veces es importante que sí les demos alimentos ricos en zinc. Ya sabemos que del 100% que les damos, pues a lo mejor no, logramos un 80% de absorción, por eso les estamos dando un poquito extra a lo que necesita nuestra mujer. Selenio, pues ahí ven que también aumenta poco, pero está aumentando. Nutrimentos de interés, ya dijimos que es el calcio, sobre todo en la etapa que todavía no ha alcanzado un desarrollo óseo, el folato en todas las edades, el hierro en todas las edades, las proteínas en todas las edades,
que es importante. Y que también viene aquí, que no está como especificado, pero es el yodo. No se olviden que el yodo también aumenta. Aquí, ¿qué suplementos podemos usar para la mujer embarazada? ¿No? Ya hay unos que traen como todas estas necesidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que de ácido fólico se le dan de 400 a 600 microgramos hasta las 12 semanas de gestación y se mantiene. El hierro, hay controversia todavía en cuanto a las embarazadas sin anemia y a las embarazadas que no tienen anemia, porque muchas veces si no se cubre la recomendación, se sugiere una suplementación de 27 miligramos de hierro, ¿no? En estas mujeres. En caso de anemia, se tienen que dar más de 60 miligramos al día, porque ya hay una deficiencia. Y en las mujeres que no tienen deficiencia, al menos 27 miligramos. Se dan cuenta que es arriba del 15 que habitualmente se necesita. Calcio se debe cubrir con la ingesta de la dieta. Dado que el calcio y el magnesio puedan interferir con la absorción de hierro, no se recomienda suplementar cantidades mayores de 250 y 25 miligramos al día de calcio, pues porque acuérdense que sí también compite con sitios de absorción en el hierro. Hay que consumir los suplementos de calcio o los alimentos ricos en calcio en horas diferentes a la suplementación del hierro. Vitamina D, aquí también ustedes pueden mandar específicamente los 400 o las 400 unidades al día o los 10 microgramos al día en cuanto a la vitamina D. Si ya hay una deficiencia específicamente que ustedes mandaron a hacer su deficiencia D, aquí sí tendríamos que ver de acuerdo a cómo está específicamente nuestra cantidad, ¿no? Si hay una dieta deficiente o si hay un índice de masa corporal pregestacional mayor a 30, pues hay deficiencia en vitamina D. Entonces yo tengo que mandar vitamina D, va a depender aquí específicamente de la edad. Acuérdense que la vitamina da muchas veces el IDR con la edad para que yo pueda saber también la dosis máxima tolerable en la mujer embarazada. Zinc, aquí no hay evidencia en cuanto a su suplementación, pero se sugiere que puede tener un efecto benéfico en el retraso del crecimiento intrauterino la suplementación con zinc. Vitamina C, ya dijimos que aumenta sobre todo en la adolescente porque sí es importante para toda la parte del como antioxidante y precursor, ¿no? Ya hablábamos de la colágena. Vitamina A tiene efectos teratogénicos por encima de 700 microgramos al día. Entonces, acuérdense que sí puede provocar problemas en el bebé. Entonces, vitamina A, revisen que no sobrepasen 700 microgramos al día lo que le estén dando en su suplemento. La vitamina E, todavía no hay un efecto bien marcado, pero el selenio, pues también aquí dice que se ha recomendado o se han encontrado que bajas concentraciones de selenio también tiene un peso bajo al nacer el bebé. DHA y EPA, eso sí se tienen que dar, ¿no? Las mujeres tienen que recibir por lo menos 200 miligramos extras a lo que necesitan para su consumo de DHA y EPA, que son nuestros omegas 3. Entonces, se ha reportado que la suplementación con DHA incrementa la agudeza visual, la función cognitiva y beneficios en cuanto a la función inmunitaria del bebé. Entonces, son bien importantes, ¿no? Entonces, sí le podemos dar aquí un consumo de 2.4 gramos de aceite de ácidos grasos omega 3 en cuanto a lo que necesita nuestra paciente, ¿no? O sea, son 2.4 gramos para estas mujeres. No hay evidencia suficiente para proponer el uso rutinario en cuanto a la prevención de la preeclampsia o parto pretérmino, pero sí es indispensable que lo demos para la función cognitiva, la función inmunitaria, el desarrollo visual, ¿no? El desarrollo neuronal del bebé, el DHA y el IPA. Entonces, la función, lo que le tenemos que dar son 2.5 para no extra a lo que necesita la mamá. Muy bien. Aquí hay algunos multivitamínicos que también vienen en nuestro libro, ¿no? Ahí específicamente. El Folivital, que es el ácido fólico que trae 4 miligramos o los 400 microgramos. A mí me gusta mucho la materna, pero también está ahorita ay, no me acuerdo si la anoté. La que estoy usando
con el ginecólogo para mandarles a los pacientes también trae, ¿no? Bastantes, ya trae ahí también lo que es nuestro cantidad de DHA y EPA necesario, ¿no? Para esta parte. Ferratina Complex, aquí pueden ver lo que trae esta Ferranina Complex, que no solamente trae este, la cantidad de hierro, sino que también trae ácido fólico, trae un poco de vitamina B1, B2, B6, B12, vitamina C, ¿no? Y también aquí un poquito de calcio que podemos estar viendo. Recuerden que lo ideal es que no tenga ninguno de nuestros suplementos para la mamá embarazada, específicamente hierro y calcio juntos, ni DHA y y calcio juntos, porque compiten con sitios de absorción. O se absorbe el calcio o se absorbe el hierro, o se absorbe el calcio o se absorbe el omega 3. Entonces hay que cuidar, de preferencia darlos por separados, que no vengan en un mismo multivitamínico para nuestra mujer embarazada. Aquí también tenemos el Natel, donde también tenemos ácido ascórbico, tiamina, riboflavina, tenemos también la nicotiamida, la piridoxina, ácido fólico, trae 0.6 o los 600 miligramos que se necesitan, cianocobalamina, el fumarato ferroso, el óxido de zinc y también traen carbonato de calcio. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Los nuevos, aquí ya tenemos unos más nuevos que ya no traen como el carbonato de calcio, porque también, ¿no? Aquí precisamente no tenemos mucho hierro, pero sí trae hierro. Entonces no se va a absorber esa cantidad de hierro. Se está comiendo 30, pero como compite con el calcio, no se absorbe toda esa cantidad de hierro en nuestra mujer embarazada. Entonces ya dijimos que hay bastantes, ¿no? Aquí está el Folivital, la Ferranina, el Natel, es el que les decía yo. Este es el nuevo que estamos, que es uno de los que más envío porque sí me agrada y el nuevo también trae los omegas y quitaron como la parte del calcio. La materna, también aquí pues puede ser que les den el redoxón. La vitamina C ayuda mucho para disminuir las náuseas en nuestra paciente embarazada, entonces también puede ser una opción que ustedes estén cuidando. Fármacos. Aquí, en cuanto al uso de fármacos, también tenemos que ver que sean seguros para la mamá y para el bebé. ¿Qué fármacos deben evitarse en el embarazo? ¿No? Inhibidores de IECA, ¿no? Específicamente como el captopril. Aquellas mujeres que tienen algún problema de preeclampsia no deberían estar consumiendo este inhibidor IECA. Fármacos para el acné, o sea, ahorita todas aquellas que tenían algún tratamiento para el acné, donde estaban usando isotronina, ¿no? Específicamente Acorné, Clavis o Sotret, se tienen que evitar. Anticonvulsionantes como la carbazepina, Epitol, Tragenol, ácido valproico, ¿no? Específicamente, se tiene que cambiar el fármaco en esta etapa para que no tenga problemas específicamente con qué, con sus problemas de las convulsiones. Entonces, aquí sí tenemos que hacer énfasis, sobre todo si ya trae otro diagnóstico nuestra paciente. Inhibidores de la MAO tampoco tendrían que consumirse en el embarazo. Tranquilizantes como Limitrol, Milun o Valium, no. Los opoides, morfina, codeína o algo que es específicamente como el tramadol, oxicodona que se usa para el dolor, no. Antidepresivos, específicamente aquí fluoxetina, paroxetina, no. Otros también tenemos aquí como la warfarina, recuerden que estos son sobre todo para efectos de hacer, ¿no? Los que tienen ahí problemas en cuanto a la coagulación, pues no te podrían estarse consumiendo durante el embarazo, ¿no? La marihuana de uso médico tampoco. Y hay fármacos que interfieren con la absorción del ácido fólico, como el fenobarbital, fenitoína, pridonona, sulfarastatina, ¿no? Específicamente no deberían de usarse porque no se absorbe el ácido fólico y pues podríamos tener una malformación en el pequeño. Esto es la primera sesión. No sé si hay dudas o preguntas respecto a lo que acabamos de ver el día de hoy. Específicamente, ya vimos básicamente qué fármacos no usar,
hablamos un poco de la suplementación. Mañana que hagamos nuestro caso clínico y que podamos abordar, ¿no? Los micronutrientes de acuerdo a las necesidades de nuestra paciente, pues vamos a ver cuál sería una mejor opción o si tenemos que usar no solamente un multivitamínico para el embarazo, sino también estar usando tal vez extra, ¿no? El calcio o algún otro nutrimento. ¿Dudas, preguntas en la sesión de hoy, chicas? Yo solamente tengo una. ¿Escucho? Al principio comentaba que sobre lo de la formación del pezón de la mamá, que nosotros pudiéramos a lo mejor irlos orientando, vaya, pero mi duda ahí es mm, qué tan recomendable pudiera ser, o ahí más bien nos pudiéramos apoyar con una asesora. O sea, yo quisiera preguntar como en cuanto a tu experiencia. En cuanto a la formación del pezón. Sí, Ok, mañana les voy a enseñar los ejercicios en específico o igual todo el brasier, cómo lo podemos hacer, pero si ustedes quieren certificarse en cuanto a ser asesoras en lactancia materna, estamos en toda la capacidad. Hay una certificación que da el Instituto de Salud Pública y es gratuito, chicas. Entonces lo pueden tomar y ahí nos enseñan muchísimo. Mañana les pongo la página, pero sí, estamos en toda la capacidad de que nosotros les enseñemos. Eso nos incluye, y también hay un curso, el curso de calma, donde nos enseñan todo esto sobre la lactancia materna y sobre todo esta parte, posiciones, que ya después le vamos a tener que enseñar a la mamá, y también todo esto cuidado del pezón, ¿no? Incluso para los niños que no tienen o que no pueden llegar a tener labio leporino o que tienen un trastorno en cuanto a la dilución, estrategias para enseñarles, ¿no? Mañana les voy a enseñar un poquito. Hay un curso específicamente de lactancia, pero sí nos ayuda ahí. ok, muchas gracias. Claro, sí, Sani. Sani, tenemos que dar de preferencia, acuérdense, cuando ustedes analicen su multivitamínico, que no venga calcio, hierro, juntos, o que no venga calcio y DHA, o lo que es el omega 3 juntos. Tienen que venir separado porque compiten. Entonces, mejor por separado, porque obviamente que se va a poner el calcio, se va a poner el hierro, y no se va, o sea, si tú le estás dando por lo que es la suplementación, los 500, por ejemplo, de calcio, no se van a absorber esos 500 porque también se está absorbiendo el hierro y tampoco se va a absorber el hierro en su totalidad. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Específicamente, de preferencia, darlos por separado o ver que la dosis, por ejemplo, de calcio sea muy, muy baja, a diferencia de la cantidad de hierro, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, darle 100 este, miligramos de calcio y darle, por ejemplo, de hierro específicamente 15, ¿no? Aunque el calcio viene en mayor cantidad, pues no se va a absorber esos 15 de hierro, pues se va a absorber menos. Entonces ahí acuérdense que tenemos las vellosidades intestinales y van a estar ahí como te absorbes o no te absorbes y van a estar compitiendo. Entonces yo mejor los doy por separado, pero sí hay algunos que nos pueden ayudar, ¿no? Ahí en específico. Entonces de preferencia el hierro sí por separado, el calcio por separado y estarlo trabajando de esta manera. Mañana cuando nos va a quedar un poquito más claro ya cuando leen la indicación y le enseñen a su paciente toda esta parte. Porque antes también era muy común darle a las mamás, ¿no? O venía ya antes de que es de los 2000 venía como el DHA y también veíamos que venía con calcio, entonces no, compiten con sitios de absorción y tienen que venir separados. Entonces, mejor lo que es ahí específicamente. Ya también aquí teníamos el multivitamínico que trae vitamina D, pero si hay deficiencia, ese multivitamínico también es que no nos cubre todo lo que necesita la deficiencia. Por eso es que tenemos que darle más. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ya mañana con lo que es la práctica del menú, las indicaciones, si nuestra paciente tiene algún problema en específico, pues tenemos que estar trabajando e individualizando nuestro plan de alimentación. Muy bien, perfecto. Pues les mando entonces el día de mañana por la mañana
para que esté ahí. Mañana creo que sí, Luli, vamos a recomendar marcas de suplementos. Ya les puse unos ejemplos hoy, que o sea que sí les pueden servir aquí en cuanto a los multivitamínicos a usar, que son uno de los más comunes, o sea, sí podemos usar, pero de preferencia, si hay deficiencias, hay que hacerlo por separado y ya acuérdense que sí requiere un extra de hierro, pero si hay también una anemia, hay todavía aumenta más. Entonces vamos a estarlos revisando mañana en línea, estos suplementos y los nuevos, ¿no? Que están ahí como para embarazar. Si ustedes tienen alguno, tráiganlo para que lo revisemos y lo estemos cuidando ahí entre todas. Muy bien. Ah, claro que sí, Cristel. El curso que les decía, les voy a mandar el link también ahí en el grupo que tenemos, donde pueden certificarse como asesoras en lactancia materna, ¿no? Para que también vean todo esto de la formación del pezón, que yo les voy a enseñar mañana un poco, pero no hay como que lo tomemos con algo, ¿no? Que nos certifiquen como, miren, yo soy asesora en lactancia materna. Sandra, siempre va a aumentar la suplementación, o sea, tú sí tienes que suplementar a tus mujeres embarazadas porque aumenta la necesidad de nutrientes, por eso está suplementando. Pero si ya hay deficiencias, esta suplementación a veces tiene que ir en dosis más altas, ¿no? Lo que yo les decía con el hierro, pues podemos estar tomando ahí 15, pero si hay deficiencia, pues ya se necesita más de 25. Entonces ya por eso tienes que buscar uno que te dé un gramaje mayor. ¿Sí? ¿Sí entendiste un poco, Sandy? Igual con la vitamina D, o sea, ya tu suplemento va a traer, por ejemplo, de 400 a 600 unidades. Pero si hay deficiencia, tú ya te tienes que ir a dosis más altas, incluso 10,000 unidades para ayudar a esta mami a que realmente ella pueda solucionar su deficiencia y aparte pueda tener el extra para su bebé. Muy bien, entonces, pues voy a detener la grabación y nos vemos mañana por el mismo enlace.